Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un gran honor poder acompañar esta iniciativa tan interesante. Yo quiero, seguramente ya se habrá hecho, pero no está de más manifestarlo, hacer un muy profundo reconocimiento a la labor del padre Carlos Agaputo. Porque no se trata de una formalidad ni de encuentros. El padre Carlos es un pastor con olor a oveja. Es un pastor que se arremanga, que está cerca de su pueblo, de sus dirigentes, y que además le brinda una gran entrega personal al contacto con cada uno de nosotros. No es frecuente encontrar este tipo de actitud cuando a veces se está en el ámbito público. Así que es muy importante lo que hace el padre Carlos, no de ahora, sino de hace muchos años. Y estaba viendo hace 21 años de estas jornadas. Él tiene ya más de una década en esta responsabilidad y le otorga una riqueza fabulosa a todo lo que nos brinda a nosotros. Así que creo que expresar el sentimiento, además intergeneracional, porque lo rico de estos encuentros es que uno ve gente muy joven, nos encontramos también gente ya más grande y todos con el mismo cariño a su actitud pastoral. Yo retomando un poquitito lo que mencionaban los compañeros del panel y estando alejado de la actividad política partidaria y viendo un poquito los temas más desde un punto de vista regional, quería decir con mucha franqueza algunos temas que me parecen centrales para esto que también ha planteado el resto del panel y seguramente en las alocuciones previas. Primer punto, me gustaría citar a un teólogo que se llama Hans von Balthasar y que dice que la verdad es sinfónica. Es un teólogo al cual Francisco lo cita también mucho en sus obras y me parece que tiene mucho que ver con esto del pacto social para la casa común. La verdad es sinfónica, la invitación al no sectarismo, pero a decir la verdad, a manifestar la verdad. Entonces, la invitación de un pacto es siempre una invitación para ser sinceros y decirnos la verdad, o al menos la verdad tal cual la conocemos, entendiendo que eso no es la totalidad, que es una invitación al pluralismo, y a veces para acordar un buen pacto hay que empezar por el disenso y no por el consenso. Hay que empezar por el disenso, que nos separa en esa búsqueda de una verdad superior. Segundo punto, y me inspiró esta estampa tan linda de la oración a San Martín de Tours que siempre el padre Carlos nos regala en cada actividad, ustedes también la tendrán. Esta es si uno tuviera que sintetizar en una pintura el encuentro y el espíritu de lo que hoy nos anima, es este dibujo. Bajarse del caballo, ser el buen samaritano. Bajarse del caballo, en este caso San Martín de Tours. Tenemos que bajarnos del caballo. Hay que prestar atención al hermano que está dolido, herido. Hay que prestar atención no solo a los dolores, sino a los olores, a los clamores, a las voces de los más pobres. Y la imagen del Evangelio del buen samaritano es una imagen muy apropiada para el momento actual, porque los doctores de la ley y los levitas seguían de largo. El buen samaritano se paró, curó las heridas, atendió, acompañó al que había sido saqueado en el medio del camino, lo dejó en la posada, puso de sus recursos y se encargó no solo con recursos materiales, sino con tiempo y con abrazo. Y el pacto es eso. No es una mesa de discusión técnica, no es una mesa de discusión a ver qué le saco al otro. Es una mesa donde tiene que haber un gran sinceramiento de todos los actores, porque se ha llegado a esto. Y otro sinceramiento muy importante, lo quiero decir también con muchísimo respeto, es el que nos invita hoy el Evangelio. El Evangelio de hoy es una maravilla, con todo respeto a quienes no profesan la religión católica, pero como una mirada universal. El Evangelio de hoy dice una frase muy clara: no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero.
es una llamada muy clara también a la política. No se puede servir a Dios al dinero. Necesitamos una política pobre, para los pobres. Si no hay una política pobre para los pobres, vamos a tener una pobre política, que es una cosa muy distinta. Y una pobre política es una política sin un proyecto sugestivo de vida en común, sin un proyecto que nos convoque. Entonces ahí me parece que hay un desafío muy importante. No estamos hablando de un eticismo moralista, individualista. El samaritano no predicó nada, se bajó del caballo, abrazó, curó herida. Y en definitiva me parece que la esencia intangible, capital intangible de ese pacto social es construir una nueva ecopolítica que deje de lado la egopolítica. Una cosa es la ecopolítica, otra cosa es la egopolítica. Y una pobre política es la política que se vacía de ideas y que, como dice nuestro querido Papa, se colonializa. Una política colonizada por el dinero, que es incapaz de mirar más allá del dinero, de la riqueza, de todo lo que enturbia una relación concreta de un acuerdo social sincero. Se habló muy bien aquí de la recesión económica, lo dijo Miguel. Yo no me refiero específicamente a la Argentina, pero les quiero compartir un estudio que acabamos de lanzar en el día de ayer y que habla también de la recesión democrática. Diría que la recesión democrática es previa a la recesión económica. Sí, es un estudio que hicimos en toda América Latina. Son 20.000 entrevistas exclusivas, en el sentido, no son telefónicas, sino son domiciliarias, y tienen que ver con el nivel de deterioro de el respaldo a la democracia en toda América Latina. Nuestro país no está excluido de eso. Y ahí hay varios factores a atender muy importantes, que un pacto social también los tiene como desafío urgente. Los que más descreen de la democracia son los más pobres. Empezar por los pobres para llegar a todos. Empezar por los más pobres para llegar a todos. Un pacto social tiene que empezar por los más pobres para llegar a todos. El deterioro de la democracia es el deterioro más intenso, más grave y más profundo de los últimos 25 años en toda América Latina. No es un deterioro de shock, es un deterioro que ha ido perdiendo de a 1,5, 2, 3 puntos por año, pero que acumulado a lo largo del tiempo se convierte en un deterioro muy preocupante, muy preocupante. Entonces, ahí hay otro desafío esencial de atender al contexto en el cual está operando hoy el sistema democrático, y tiene que ver esto con el cambio tecnológico. Nosotros hablamos de las tecnologías simplemente cuando nos quejamos de las fake news. Es la puntita del iceberg del cambio tecnológico que estamos viviendo. El cambio tecnológico que estamos viviendo es un cambio con profundas consecuencias productivas, sociales, económicas, de nuevos modos de producción. Por eso cuando pensamos un pacto social, cuando soñamos un pacto social, tenemos que incorporarle el sentido tecnológico. Tenemos que pensar en un contrato social tecnológico. Esto supone hablar de tecnología no necesariamente y exclusivamente. Supone hablar de personas, de seres humanos. Cada uno de nosotros estamos atravesados por una revolución tecnológica exponencial que nos abruma, nos sorprende y nos genera un ataque de pánico. En esta misma encuesta comprobamos que 7 de cada 10 latinoamericanos piensan que sus trabajos van a ser reemplazados por un robot. Y no son robots de mamelucos azules solamente, no son los robots de los compañeros del sector automotriz, del sector metal mecánico, del sector industrial clásico. Son los programas de inteligencia artificial propios de la economía del conocimiento, del pensamiento, del capital intangible. Tenemos que atender esa realidad. Pensar un pacto social de la era industrial clásica supone atender una parte de la realidad. Existe, no digo que no exista. La Argentina, como toda América Latina, está en el medio de dos realidades. Está en parte en una realidad del siglo XIX, con los niveles de pobreza y de marginación. Está en parte en niveles del siglo XXII. Tenemos los unicornios más importantes de América Latina en Argentina, asociados a la economía del conocimiento, asociados a las nuevas economías digitales. Y tenemos esta realidad
del siglo XXI donde no encajan las instituciones con lo que está pasando, no encaja la mirada con lo que está pasando. Necesitamos una mirada más abarcadora. Cito la emergencia de una irrupción que puede ser un tsunami o puede ser un arcoíris, ahora que está lloviendo. Puede ser un tsunami de tormenta o puede ser una oportunidad de integración social. Es la inteligencia artificial. Es un nuevo factor de producción. No se trata ni la clásica tierra, trabajo, capital. Es un factor de producción que conjuga máquinas que piensan. Y las alimentamos nosotros con este teléfono. O si no tenemos teléfono, las alimentamos nosotros cuando salimos a la calle, caminamos, tomamos un subte con la SUBE, o nos filma una cámara cuando estamos recorriendo la vereda de nuestro barrio, o nos detecta en el interior de nuestro domicilio la conexión a nuestro televisor. Estos trillones de datos son transmitidos a la velocidad supersónica a un punto al otro del planeta. Y son analizados por programas superinteligentes de inteligencia artificial, capaces de predecir nuestro modo de comportarnos, de consumir, de amar, de querer, de soñar y también de comprar. Y de votar. Pero esta inteligencia artificial no es capaz de predecir las crisis económicas. No es capaz de anticipar las crisis financieras, no es capaz de anticipar los shocks que terminan deteriorando la vida de millones de personas. ¿Por qué? Porque falta un instrumental adecuado. Estamos manejándonos con un instrumental propio de la economía industrial y tenemos que manejarnos con un instrumental propio que refleje estas realidades de la economía híbrida. No digo que lo industrial desaparezca ni muchísimo menos, es fundamental, pero hoy el mundo discute en sus acuerdos comerciales acero y datos. Discute lo más duro que son el acero, los aranceles sobre el acero, y discute lo más intangible, lo invisible, los datos. Un auto es mitad ceros y mitad datos. Una maquinaria agrícola es mitad aceros y mitad datos. Un ser humano es mitad datos que están integrándose hasta adentro de nuestro cuerpo, chips, una cantidad enorme de innovaciones y obviamente es una cantidad importantísima y esencial de espíritu, de manera de sentir, de soñar, de vincularnos con el otro. Esa inteligencia artificial requiere pensar no solamente la economía en términos materiales, sino la economía en términos de conocimiento, para una cosa básica, que es agregar valor en nuestros puestos de trabajo. Viene el G20 ahora, gran oportunidad y gran momento donde el mundo va a estar mirándonos. Hemos trabajado mucho en instancias previas con think tanks de todo el mundo. Les quiero decir que en el marco de ese trabajo se instaló un concepto que a mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso y lo quiero compartir en estos últimos 3 minutos. Es el concepto de justicia social tecnológica. Justicia social tecnológica. Tenemos que pensar en el marco de este pacto social al cual nos está convocando nuestro querido padre Carlos, con una dimensión global, cómo se distribuyen los dividendos digitales, cómo se distribuyen y cómo se producen y cuál es el nivel de propiedad de las nuevas realidades digitales. Se habla en el mundo desarrollado, no solamente en el mundo más pobre, de la justicia algorítmica. Estamos todos bailando el son de los algoritmos. ¿Y de qué están hechos los algoritmos? ¿Quién es el dueño de los algoritmos? ¿Dónde está el límite del derecho de la propiedad cuando analizamos un algoritmo? Y si el algoritmo reproduce nuestras inequidades, nuestros egoísmos, nuestras codicias, si los algoritmos reproducen nuestras discriminaciones con el resto de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, ¿a quién le reclamamos? Entonces, justicia algorítmica. ¿Parece una cosa de ciencia ficción? No, es algo que nos está ocurriendo ya. No tenemos que pensar en los empleos del futuro, son los empleos del presente, que pueden ser o destruidos o potenciados. Porque también hay enormes oportunidades de crear nuevos empleos con esta realidad de la inteligencia artificial. Convenciones colectivas de trabajo que incorporen las cláusulas de innovación, repensar la asignación universal por hijo y todos los temas de economía popular en función de la alfabetización tecnológica indispensable que necesita un país como el nuestro. Repensar los temas del cuidado de la casa común en función de la inteligencia artificial. Lo está lanzando China. China lanzó un programa de inteligencia artificial que plantea la mejora de su huella ecológica en un 15%. Japón lanzó otro
que atiende a la economía del cuidado que nos plantea Francisco, a las personas de mayor edad. La India, por supuesto Estados Unidos, Inglaterra han lanzado planes de inteligencia artificial. No es propiedad de los países más ricos de la Tierra. Kenia lanzó un programa de inteligencia artificial. Ruanda acaba de lanzar hace 2 semanas un plan de inteligencia artificial aplicada en la salud. Los países más pobres están pensando en el tema. En América Latina solamente México insinuó un programa de inteligencia artificial. Termino entonces. Hay algo que no se puede permitir en una sociedad con inteligencia artificial, y es el amor artificial. Es la falta de proximidad. Lo plantea también el Papa con mucha precisión. La falta de proximidad, la falta de proximidad. Y el habría-queísmo. El habría que. En una crisis tan importante como la que vivimos con recesión democrática y recesión económica, el llamado de conciencia me parece que, y también lo digo con toda franqueza, y en este ámbito tan importante de cristianos comprometidos, de personas de fe, que nos sirva esto para un profundo examen de conciencia y que nos sirva a todos para no caer en el clericalismo. El Papa nos convoca a no ser clericalistas, a tener autonomía desde la política, a ser capaces nosotros de estar pensando en la posibilidad de acuerdos grandes, nobles, profundos, buenos, como menciona Carlos, sin tirarle de la sotana a nadie, sin colgarnos de ninguna sotana. Tenemos la maravilla del magisterio social, tenemos la urgencia del clamor de nuestro pueblo y tenemos la esperanza que dice también esta oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos, queremos ser nación. ¿Qué más?